Amigos oyentes, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día, hoy 4 de agosto del año 2018. Aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y comentar este Evangelio. Primero la lectura, Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo oyó el virrey Herodes lo que se contaba de Jesús. Y dijo a sus ayudantes: ese es Juan Bautista que ha resucitado de entre los muertos, y por eso los poderes actúan en él. Es que Herodes había mandado prender a Juan y lo había metido en la cárcel encadenado por motivo de Herodías, mujer de su hermano Felipe, porque Juan le decía que no le estaba permitido vivir con ella. Quería mandarlo matar, pero tuvo miedo de la gente que lo tenía por profeta. El día del cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó delante de todos y le gustó tanto a Herodes que juró darle lo que pidiera. Ella, instigada por su madre, le dijo: dame ahora mismo en una bandeja la cabeza de Juan Bautista. El rey lo sintió, pero por el juramento y los invitados ordenó que se la dieran y mandó decapitar a Juan en la cárcel. Trajeron la cabeza en una bandeja, se la entregaron a la joven y ella se la llevó a su madre. Sus discípulos recogieron el cadáver, lo enterraron y fueron a contárselo a Jesús. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Bueno, acá tenemos un caso, Juan el Bautista. Juan el Bautista muere mártir, testigo de la verdad. Su testimonio llega a grado de sangre. Testimonio cardenalicio, dijimos. Juan el Bautista, sí, a partir de la predicación de nuestro Señor Jesucristo, sabemos que Dios no tiene término medio. Dios es la verdad, Dios es la justicia y la misericordia. Fundamentalmente no cabe acá decir mentiritas, parte de la verdad, sobre todo en casos tan graves. Ya en la misma ley de Moisés, por supuesto la palabra de Dios es inmutable, condenaba el adulterio, la infidelidad matrimonial. Tal era el caso de Herodes. Herodes era un idumeo. Era hijo del otro Herodes, de Herodes Antipa. Bueno, y en realidad en cierto sentido respetaba a Juan el Bautista. Sí, inclusive, bueno, si no hubiera sido por la presión que sobre él ejercía la mujer de su hermano, de Felipe, Herodías, con la cual tenía precisamente la relación adúltera, no lo hubiera encarcelado. Pero bueno, la influencia de Herodías hizo que fuera a la cárcel Juan el Bautista y lo pensaba matar Herodes. Pero también Juan tenía mucho prestigio en el pueblo, lo tenían por profeta y por gran profeta. Por eso cuando Herodes oye hablar, le comunican, ¿no es cierto?, los milagros, las cosas que hacía, que decía Jesús, pensó que se trataba de Juan el Bautista, que Juan el Bautista había resucitado. Claro, a ver, evidentemente el error era porque Herodes no conocía a fondo a Jesús, pero ya trascendía la predicación de Jesús, que está relacionada con esto que dijimos al principio. Toda la liturgia gira en torno a la conversión, y convertirse es cambiar de camino, ir de un camino al opuesto. De la mentira a la verdad, del pecado a la virtud, de la muerte a la vida. Y Juan el Bautista, fiel a estos principios, fiel a esta doctrina que enseñó Jesús, del cual fue precursor y testigo. Juan el Bautista, gran profeta. Dijimos siempre una especie de profeta bisagra entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, el mayor de los profetas. Bueno,
Le reprochaba a Herodes, sí, esa relación con Herodías, así era el nombre de la mujer de Felipe, hermano de Herodes. Estaba en la cárcel Juan el Bautista, y en una oportunidad en que celebraba Herodes su cumpleaños, con toda pompa, con todo estrépito, por supuesto, danzó ahí en la reunión, una reunión que agrupaba a los personajes centrales de su reino. Bueno, danzó la hija de Herodías, y gustó mucho a Herodes, lo entusiasmó a grado tal que juró delante de todos, aquí el relato lo hemos escuchado, que juró delante de todos que daría a la hija de Herodías, la bailarina, todo lo que ella le pidiera, como agradecimiento, ¿no?, por el gusto que le había generado el baile que había hecho la hija de Herodías. Esta fue a consultar a su madre entonces. ¿Qué le aconsejó Herodías? Y le aconsejó que le pidiese la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja, que se la trajesen en una bandeja. Claro, ahí lo sintió Herodes, pero bueno, como testigos estaban todos aquellos que estaban presentes en el festejo, y como tetrarca, bueno, no podía negarse a esto, de manera que mandó ir a la cárcel donde estaba Juan a decapitarlo. Esto ocurrió, y le trajeron efectivamente la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja a la chica que había danzado, que se la entregó a su madre. Pero usted me dirá, qué injusticia, ¿no? Por supuesto, es una canallada por otra parte. Lamentablemente la conducta de los reyes en aquel tiempo, uno diría mucho no cambió, pero quizá el nivel de crueldad era mayor, ¿no? Y lo drástico que eran, ¿no es cierto? Fíjese, cortarle la cabeza a alguien. Aquí olvídese de un juicio justo, olvídese de un sumario, olvídese, no. Aquí la orden del rey era una cosa definitiva, la cabeza de Juan el Bautista. Vamos a subrayar este hecho, como Juan el Bautista, por ser fiel y denunciar nada menos que al gobernador Herodes, fue a parar a la cárcel. Atento a la doctrina que enseñó Jesús, fiel cumplidor de la misma. Juan el Bautista creyó que Jesús era el Cristo, pero sí, fue el mayor testigo inicial de la mesianidad de Jesús. Sí, precisamente esa fue su función, y para eso lo envió Dios, para que fuera el precursor, el que anunciara la presencia ya en el mundo de el Mesías, tan esperado por todo el pueblo de Israel. Herodes no era israelita, era un idumeo, y los idumeos venían de Esaú. ¿Recuerda usted? Los hijos de Isaac eran Esaú y Jacob. Bueno, de Esaú vienen los idumeos. Bueno, Jesús se enteró de esto porque sus discípulos le informaron a propósito del fin de Juan el Bautista. Vamos a ver el comentario pertinente en el Evangelio de mañana. Sí, digamos que los discípulos de Juan el Bautista tenía discípulos. Y recordemos que los primeros discípulos que siguieron a Jesús, que estuvo Jesús, procedían del discipulado que estaban haciendo con Juan el Bautista. Cuando el Bautista anuncia: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, este es aquel del cual yo decía, el que viene detrás de mí es antes de mí, este era precisamente el Cristo. Juan el Bautista, que fue testigo en el bautismo de Jesús en el Jordán, él mismo lo bautizó. Fíjese, el bautismo juánico de Juan el Bautista era no para el perdón de los pecados, era como señal de arrepentimiento, de conversión. No, usted me dirá, y Jesús no precisaba arrepentirse de nada, si estaba sin pecado. ¿Y convertirse de qué? Al contrario, vino precisamente a enseñar la palabra y la conversión para la vida. Pero también recordemos, Jesús, como siempre, ocupó nuestro lugar. ¿Se da cuenta? Siempre ocupando nuestro lugar, porque sabemos que, el misterio de la vida recuperada por nuestro Señor fue precisamente que Él
ocupó el lugar de muerte que nos correspondía a todos, murió por todos, murió la muerte de todos y resucitó para todos. Bueno, Juan el Bautista, fiel testigo de estas cosas. Juan el Bautista fue fiel y fue mártir. Bueno, mañana vamos a comentar porque efectivamente cuando le informan a Jesús a propósito de este episodio, es cuando Jesús nos dice que ninguno nacido de mujer es mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Lo veremos mañana seguramente. ¿Qué te parece, Patricia? Mira, Miguel, reflexionaba en cómo dice aquí el Evangelio que Herodes no quería matar a Juan Bautista, pero lo hace porque se lo pide la hija de Herodías, ¿sí? La hija de Herodías que había bailado también y no sabía qué pedir y va y le pide consejo a su mamá, qué es lo que puede pedir. Y esto me hace reflexionar en que muchos en algún momento de nuestra vida influimos sobre otros y podemos influir para el bien o para el mal. Para el mal como esta decisión que tomó Herodes. O para el bien, para atraer a alguien al reino de Dios. Pidámosle al Señor que nos dé su Santo Espíritu para influir siempre para bien de las personas y el crecimiento del reino de Dios. Efectivamente, Patricia. Y fijémonos bien también en una cosa. ¿A quién le pedimos consejo? Seamos suficientemente entendidos, ¿no? Inteligentes, desde el mejor punto de vista, que es el punto de vista de una sana y verdadera conversión como predicaba el Bautista. ¿Qué te parece si agradecemos al Señor? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre, te pedimos perdón por nuestras faltas. Señor, pedimos tu bendición para este día. Pedimos tu espíritu de conversión, tu espíritu de testimonio y fidelidad. Lo hacemos en tu nombre, Señor. Por Jesucristo, Señor nuestro. Amén y amén. Amén.